A todos, bienvenidos a esta conferencia de prensa de las y los legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Comisión Permanente. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa con la participación del coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Adelante, coordinador, por favor. Gracias. Muy buen día. Agradezco su presencia. No había tenido oportunidad de interactuar con ustedes este año. Había seguido las ruedas de prensa a distancia. Estamos en un momento muy crítico. 4 crisis simultáneas que nunca había enfrentado nuestra generación. Primero, la crisis de salud y las escuelas cerradas por necesidad. Segundo, la del empleo y el ingreso familiar. Tercero, la de la inseguridad. Y cuarto, la de un gobierno inepto, con falta de valores y que permite y fomenta la corrupción. 2 temas queremos poner de relieve el día de hoy. Uno, el de la salud, con el ingrediente de la vacunación. Y segundo, el de la relación México-Estados Unidos por el cambio del mando del Poder Ejecutivo el día de hoy en Washington, que será al mediodía, hora local, 11 de la mañana, hora de México. En el tema de la salud, hará el comentario preliminar nuestro la diputada Cecilia Patrón Laviada. Solamente destaco que estamos frente a una catástrofe en donde hay una pésima atención al tema de la pandemia, y en el tema de la vacunación cada vez queda más claro que no hicieron las compras a tiempo, que no está la cobertura universal y gratuita prevista, como es el interés de todos nosotros, y que están utilizando criterios electorales. Es una ruindad. Es ruin mezclar el interés de una población, de su bienestar y su bienestar, con el empleo de los siervos de la nación, y que es una ineptitud acumulada de al menos 2 años con la falta de vacunas. No solamente estamos hablando del tema de COVID, está el tema del papiloma humano, la tuberculosis, entre otras, y el uso de los centros del bienestar en lugar de todo el sistema nacional de vacunación que tiene años construyéndose. Y el otro es el tema internacional. Hoy entra una nueva administración en los Estados Unidos y necesitamos hacer muchas cosas de manera diferente. Hemos acercado a la mesa directiva un posible pronunciamiento, ojalá que se logre en la mesa directiva, para saludar la bienvenida al nuevo presidente de los Estados Unidos, porque necesitamos varios elementos. Primero, una agenda bilateral que no existe. Segundo, el tener una visita de Estado. En nuestra generación nunca se había dado tanto tiempo del ingreso de un presidente mexicano y que no hubiera una visita de Estado. Y lamentablemente nuestro presidente hasta este momento ha estado subyugado al anterior presidente de la Unión Americana, y ya es tiempo de hablar en serio de los temas esenciales de relación bilateral. 1, el tema migratorio. 2, el de comercio, con todo lo que significa el TEMEC. 3, la seguridad. 4, el medio ambiente. 5, la infraestructura. Y finalmente, potenciar temas donde podamos ser mejores condiciones, como es la cadena virtuosa de educación, cultura, ciencia, tecnología e innovación. En Estados Unidos hay una gran cantidad de mexicanos. El 2 de febrero, el INEGI hará pública la presentación preliminar de los datos del Censo de Población y Vivienda, y nos hablará de que tenemos alrededor de 128 millones de mexicanos. En la Unión Americana hay 53 millones de hispanoparlantes, más que en la península ibérica. De esos, 37 son de origen mexicano, más que la población de Canadá. Y son mexicanos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Y esa diáspora es muy importante para nosotros, porque la nacionalidad no se pierde en la frontera. La mexicanidad se lleva en el alma y el corazón. Y hoy lo que queremos es potenciar una relación de colaboración con respeto y sobre todo mirando al interés superior del futuro. Pensar en
concepciones como la de Robert Pastor, que hizo la propuesta tiempo atrás de una comunidad de América del Norte, como se hizo en Europa durante décadas para construir la comunidad europea. Hoy lo que tenemos que tener es una altura de miras. Por eso nuestro énfasis el día de hoy será salud y sus consecuencias y la relación bilateral con México, Estados Unidos. Le voy a pedir a la legisladora, a nuestra compañera Ceci Patrón, que nos comente el tema de la salud, y estamos otros legisladores también para complementar en otros momentos. Gracias. Ceci, por favor. Nosotros queremos hablar un poquito sobre el tema de la vacunación. Escuchábamos y se escucha los programas en la radio y en la televisión de la propaganda del gobierno de la 4T, que la salud es un derecho y no un privilegio. Y hoy pareciera que es un privilegio para algunos. ¿Y por qué decimos esto? Porque hoy los siervos de la nación, que son los encargados de llevar los programas sociales, de difundir la imagen del presidente y del gobierno de la 4T, están siendo vacunados y están teniendo la responsabilidad de la vacunación cuando existe un sistema nacional de vacunación que debería ser responsable de este tema que es tan importante, porque estamos hablando entre vivir o morir. Además, se está privilegiando vacunar a siervos de la nación antes que aquellas personas que están en el primer, hoy sí que en la primera línea de la batalla, que son los médicos, las enfermeras, camilleros y todo el sector salud, que todos los días da la batalla por nosotros y que además está cuidando la vida de todos los demás, ¿no? Esto verdaderamente es muy grave, es una acusación muy, muy grave, que además está documentada en estados como Guanajuato, que se ha visto, que se ha pedido la credencial elector para que se te sume hoy sí que a esta lista de vacunación. Es verdaderamente, es algo que me atrevo a decir del tiempo que llevo trabajando en esto, es de lo más terrible y abominable que he escuchado, ¿no? Cómo poner hoy sí que la vida de las personas a cuestión de que tengo tu credencial elector o no. Es verdaderamente lamentable este hecho que estamos viendo en estados de la República y que además esté privilegiando a estos siervos de la nación sobre aquellas personas que están dando todos los días la batalla al frente. Queremos decir que estamos solicitando el retiro de los siervos de la nación de las brigadas de vacunación. ¿Por qué? Porque además ahí violan principios rectores de los procesos electorales, ¿no? La imparcialidad y la difusión de propaganda gubernamental. Estos dos principios están siendo violentados y creemos que debe ya desde este momento retirarse a los siervos de la nación. Recordemos que hay 140,000 personas fallecidas en México por el tema del COVID. Es un tema muy delicado. Además, México es de los países donde mayor número de personas del sector salud han perdido la vida. Por eso es tan importante y le pedimos la seriedad debido a este tema de la vacunación. Hemos solicitado la presencia de los responsables, tanto el secretario de Salud como de todos los, de López-Gatell y de todos los responsables, para que acudan con nosotros, con la Cámara de Diputados, con los senadores, a explicar cuál es este proceso de vacunación. Queremos que nos explique cuál es la planeación, cuál es el planteamiento. Un día escuchamos que hay 400,000 dosis, después escuchamos a los pocos días que siempre no, que van a ser 200,000, que porque se cedieron unas a la ONU. Hay muchísima confusión, hay mucho sospechosismo. Queremos claridad, transparencia. Hemos pedido también un padrón único para que sepamos que quienes están entregando sean las personas y que a todos les toque de forma ordenada. Lo único que buscamos aquí es que haya orden y transparencia en la aplicación de algo tan delicado como son estas vacunas. No creo que hay muchos momentos para hacer política. Hoy es momento de estar unidos, de trabajar todos juntos, buscando la salud y privilegiando la salud, y como que es, creo que el derecho, pues, en primera línea que merecemos los mexicanos y que hoy no se está privilegiando. Entonces, pues en Acción Nacional vamos a presentar este punto de acuerdo donde solicitaremos este retiro de los siervos de la nación de esta campaña, y pedimos que sean este sistema nacional de vacunación, que también veíamos que renunciaba quien lo liderea. Habrá que ver, hay demasiadas cosas que no nos cuadran, hay demasiadas notas informativas muy extrañas, dicen una cosa, al día siguiente dicen otra, y lo único que queremos es transparencia, claridad, y por eso hemos solicitado la presencia de los que lideran estos proyectos para que nos den, porque finalmente al hablar ante la Cámara de Diputados están explicando a los mexicanos cuál es el proceso y la planeación para la aplicación de estas vacunas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Saludo con mucho gusto a nuestro coordinador Juan Carlos Romero Higgs, a todas nuestras compañeras y compañeros legisladores y a todos los representantes de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Quiero informarles que el día de ayer las y los legisladores de Morena se convirtieron en cómplices del manejo criminal de la pandemia en nuestro país. Y esto porque con sus votos evitaron que los funcionarios responsables de la estrategia contra la pandemia fueran llamados a cuentas ante el Poder Legislativo. Y específicamente estoy hablando al exhorto que hicimos hacia el doctor Hugo López-Gatell, al secretario de Salud Jorge Alcocer y al secretario de Hacienda Arturo Herrera. Como están enterados todas y todos ustedes, las y los legisladores del Partido de Acción Nacional en la Comisión Permanente del Congreso solicitamos fuera aprobado un punto de acuerdo para sostener una reunión de trabajo a manera de análisis general, porque ya en unos días, para ser exactos el 30 de enero, se cumple un año que la Organización Mundial de la Salud anunciara al nuevo coronavirus como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Las y los legisladores de Morena se opusieron a que estos funcionarios rindieran cuentas. Se limitaron a aprobar que solo enviaran un informe por escrito y se evitara un encuentro ante legisladores de todos los partidos. Queda claro que este gobierno y la bancada de Morena y aliados desprecian profundamente la transparencia. Son enemigos jurados de la rendición de cuentas. Prefieren esconder a sus funcionarios antes que las y los mexicanos precisamente conozcan la situación y que estamos viviendo en materia de salud en México. Prefieren preguntas como, por ejemplo, ¿por qué somos el cuarto lugar en el mundo y ahorita ya casi el tercero, desafortunadamente, de muertes por coronavirus? ¿Por qué somos el primer lugar en el mundo en muertes de personal médico? ¿Por qué vacunan primero a los siervos de la nación, que son la estructura electoral de Morena, antes que al personal médico de hospitales privados? Estos son, desafortunadamente, algunos de los cuestionamientos que se quedarán esperando respuesta, porque los diputados y diputadas de Morena y aliados votaron por encubrir funcionarios, convirtiéndose así en cómplices del manejo criminal de la pandemia en México. Muchas gracias a todos y todas y también estoy a sus órdenes. Gracias, Poncho. Muchas gracias a la diputada Karen Michel. Bueno, pues pasamos a las preguntas de los reporteros. La primera es de Félix Muñiz. Adelante, Félix, por favor. ¿Ahí me escuchas, Alfonso? ¿Ahí me Perfecto, escuchan? muy bien, Gallo. Muchas Adelante. gracias, diputados. Bueno, pues son varias preguntas las que tengo que hacerles y bueno, la especial de educación sería para Romero Higgs, pero las demás quien me guste responder. Desde el Poder Legislativo pedirán el costo de las vacunas porque es el único medio que creo legal que se les pudiera pedir al gobierno que les digan cuánto se han gastado en las vacunas y lo de la misma distribución. Ha habido varios robos ya de estas vacunas en algunos estados, incluso aquí en la Ciudad de México. Si esto se desbordará por la mala estrategia de distribución, porque la gente está desesperada y quisiera conseguir una vacuna. Para Romero Higgs, precisamente se está anunciando por parte del presidente que a lo mejor en Campeche se regresan a las clases presenciales y eso ya puede estar realmente a salvo ese estado del coronavirus, o si sería criminal que los niños vayan a la escuela de manera presencial. Y en el caso de Estados Unidos, el caso Cienfuegos, esto parece ser que va a desatar un conflicto internacional entre nuestros países, porque ayer el fiscal dijo que pues nos vamos a juicio. Entonces Joe Biden tendría que aclarar también este tema de Cienfuegos. Muchas gracias por sus respuestas. Adelante, coordinador. Félix, gracias por la pregunta. Empiezo por el tema educativo. Campeche es el único estado que está en semáforo verde en este momento. Y desde marzo estaban las escuelas cerradas. Hay un protocolo que se ha hecho público, hay recomendaciones de organismos internacionales y la propia Secretaría de Educación Pública Nacional y la correspondiente al estado de Campeche. El interés superior es la niñez y es un principio internacional
y de nuestra Constitución. Y eso significa la salud y significa la educación y significa también la convivencia cotidiana. No podemos extrapolar a partir de una micro realidad. No conozco la opinión de la Secretaría de Educación Pública de Campeche, que es la que tiene atribuciones, no solamente la Secretaría Nacional. Hay que recordar que en el marco federal hay atribuciones exclusivas y atribuciones coordinadas. Esta es una actividad de una atribución coordinada. Muchas veces se olvida este diseño de la República y también hay que ver qué opinan los padres de familia, los maestros, los directivos, para poder tomar este tipo de circunstancias. Estamos en el peor momento de la pandemia en los indicadores generales, al menos en fallecimientos y en el caso de número de personas atendidas. Estaré muy atento a lo que señale la autoridad del propio gobernador de Campeche y la Secretaría de Educación local. Me queda claro que en el resto del país no estamos en condiciones para regresar a la escuela. Y además, en este paréntesis, hay que reconocer varias cosas que tenemos que corregir a futuro. Primero, hay que cambiar el modelo educativo porque no estaba diseñado para ser telemático. Segundo, hay que cambiar el modelo de evaluación porque no estaba diseñado para hacerse a distancia. Tercero, hay que formar profesores porque tampoco teníamos esa preparación para poder tener este tipo de interacción. Cuarto, hay que suplir de alguna manera la tarea de la formación de los padres de familia, que es una tarea esencial para también atender todo esto. Y hay un aspecto final que no se está atendiendo y que tiene que ver con la salud integral del educando y de la familia. Hay un dolor mental y emocional por la falta de convivencia al tener las escuelas cerradas. Sé que la Secretaría de Educación ha hecho un gran esfuerzo, pero sin duda estamos ante el riesgo de que los aprendizajes establecidos en el modelo educativo y en los planes de estudio difícilmente se van a cumplir en el periodo en que han estado cerradas las escuelas de marzo del año pasado a este momento, cuando la costumbre en el calendario escolar ha sido hacer las evaluaciones en la primera semana de julio. Habrá que estar también muy atentos a las mejores prácticas internacionales de lo que han desarrollado otros países. Ese era mi comentario en cuanto a lo de Campeche. No quisiera dominar la conversación. En el tema del general Cienfuegos, es un tema de instituciones. No es un tema del presidente de Estados Unidos, ni es un tema del presidente de México. Es un tema de las fiscalías y de los poderes judiciales. Muy bien. ¿Alguien más quiere responder preguntas? Bien. Ok, le damos la palabra a la compañera Claudia Salazar de Reforma. Adelante, Claudia, por favor. Sí, buenos días. Quería preguntarle, por favor, al coordinador Romero Hicks si me pudiera dar un comentario de esta avance de las averiguaciones sobre el caso de Ayotzinapa, de que tanto policías estatales como militares participaron con sicarios en la desaparición de los estudiantes y también de otras personas que habrían estado en los hechos de aquella noche de septiembre. Y cómo ve que no se ha dado mayor castigo a militares y que también, pues en este caso, el general Cienfuegos pues pudo haber estado informado o pudo haber sabido de lo que estaba sucediendo y no es investigado por este hecho. Y también preguntarle al coordinador cómo verían la inauguración del periodo ordinario de sesiones en medio de la pandemia, cuando tiene que abrir el Congreso General,
en semáforo rojo. ¿Han platicado algo de cómo sortear esta situación? Por favor. Claudia, gracias por la pregunta. La tragedia del 26 de septiembre de 2014 no está resuelta. Las investigaciones no han concluido, no hay certeza y sobre todo nadie tiene satisfacción sobre lo que se ha podido hacer desde el punto de vista de la paz y la justicia, tanto para ver el caso como las propias familias de las 43 personas que se encuentran desaparecidas. Sería poco responsable de nuestra parte estar opinando sobre una investigación que le toca al Ministerio Público y que en su momento le toca al Poder Judicial. Estaremos muy atentos a todo esto, pero es un tema de instituciones y lo que tiene que ocurrir es que opere el Estado de Derecho. Por lo que se refiere a la apertura del periodo ordinario, todavía estamos por conocer los detalles. Hay una reunión de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro el lunes 25 a la 1 de la tarde. La propuesta que probablemente llevaremos nosotros es que, aunque requiere una sesión de Congreso General, que sería el lunes 1 de febrero a las 11 de la mañana, se guarden, por supuesto, todas las medidas de sanidad y probablemente se haga de manera semipresencial. Ustedes ya saben el dispositivo que tenemos en San Lázaro para las sesiones en un futuro, y salvo que se requiere una reforma constitucional, que en este momento no hay ninguna a la vista, ninguna propuesta esencial a la vista, se pueden desarrollar de manera telemática semipresencial y nuestros legisladores pueden pasar lista y votar a distancia desde cualquier lugar alterno y participar también en la plataforma. En lo que se refiere a la Cámara de Diputados, tendremos mayor información el día lunes alrededor de las 2, 3 de la tarde. Y en el caso de la Comisión Permanente, pues todavía nos queda la próxima semana. Por normatividad, sabemos que se tiene que entregar el informe de la Comisión de Derechos Humanos y eso tendrá una parte de la sesión del miércoles 27 de marzo. Diputado, sin embargo, ¿los senadores podrían también estar en forma telemática? Sería muy aventurado prejuzgar en este momento. Tenemos que poner la conciliación de la salud pública y la normatividad. Y tendríamos que ver esto también con las autoridades del Senado de la República. A partir de la reunión que tengamos nosotros en la Junta de Coordinación y lo que determina la mesa directiva, porque la autoridad que tiene facultades para el resguardo del recinto y la integridad de las personas es la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de los Diputados. Y al ser una sesión de Congreso General, la preside la presidenta del Congreso. Y la presidenta del Congreso es la diputada Dulce María Sauri Riancho. Entonces tenemos que conciliar la propuesta de la Junta de Coordinación Política con la mesa directiva. Por ejemplo, de parte de nosotros, aquí está Karen Michelle González, ella es secretaria de la mesa directiva, y ha estado muy atento. Entonces, cuando tengamos alguna circunstancia, con mucho gusto la iremos comunicando. Y si ustedes tienen sugerencias, será muy importante. Debo de recordar que en el caso de San Lázaro hay un comité asesor de la mesa directiva en donde están 16 médicos interviniendo, que son legisladores. Está el doctor Ramírez Barba, que es uno de los más activos. Doctor Ramírez Barba, ¿tú tendrías algún comentario sobre esto, por favor? Me parece que las cosas que ha comentado usted, cuidado, están en lo correcto. No tendría de manera puntual nada más que agregar. La verdad es que lo ha dicho con claridad, tanto Ceci Patrón como usted. Bien, gracias. Me escribe Félix Muñiz, que hizo las preguntas anteriores y me dice que quedó pendiente responder si desde la Cámara de Diputados pedirán cuentas sobre lo que se ha gastado en vacunas. Claro que sí.
Félix, muchas gracias por la pregunta, te agradecemos mucho. Desde luego que vamos a estar muy pendientes, por eso ha sido la insistencia por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la presencia y este exhorto a que las autoridades de salud, el secretario de Salud, el doctor López-Gatell, puedan acudir a rendir cuentas ante la Cámara de Diputados, y lo decimos nuevamente, que es rendir cuentas ante los mexicanos, porque somos los representantes de todos los mexicanos, ¿no? Vamos a insistir en este punto, aunque ayer fue desechado por Morena y su mayoría, pero vamos a insistir porque consideramos y que además es una obligación del Estado informar cuánto se ha gastado, dónde están esas vacunas, cómo se van a distribuir. Queremos saber claramente cuál es el plan de vacunación, a dónde van a llegar, cómo están llegando y cuánto nos está costando a los mexicanos y de dónde está saliendo el recurso, si es que está saliendo el recurso que debería estarse destinando a esto, porque pues hoy hay muchas dudas sobre el número de vacunas que se hayan hecho convenios o contratos. No sabemos bien, un día se dice una cosa, luego se dice que no hay tal convenio, entonces realmente hay muchísimas dudas y creo que es obligación del gobierno pues aclararle esta duda a todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Alfonso, si me permites. Adelante. Mira, Félix, sin duda que es una obligación nuestra el solicitar esa información, porque ahorita tenemos ya 4 documentos formales emitidos por el gobierno federal en donde lo que se ha estado recibiendo está muy lejano de lo que estaba esperado que se recibiera. El primer documento fue publicado el 8 de diciembre, en el cual se presentó las políticas y el documento rector del gobierno federal, rompiendo inclusive la institucionalidad de 2 organizaciones que son clave y que están en la ley. La primera es del Consejo de Salud General y la segunda es del Consejo Nacional de Vacunación. El segundo documento, que fue publicado el día 28 de diciembre en la revista Salud Pública de México, son los datos de lo que en teoría se esperaba, de qué proveedores y cuántas dosis de vacunas llegarían a México, y que fue publicado, insisto, en la revista Salud Pública de México, hecho por el Grupo Técnico Asesor COVID-19 de México. El tercer documento, publicado un mes después del documento rector, que fue el 8 de enero, me refiero a una publicación en el Diario Oficial, a un decreto del secretario de Salud, en donde marca que el sitio oficial de la Política Nacional de Vacunación sería el de coronavirus.salud.gov.mx, y el último documento actualizado el 12 de enero, es decir, 4 días después de esta publicación del Diario Oficial, supuestamente en su 4ª versión, es otra vez este documento rector, en donde de manera inusitada no solamente cambian las cifras que se van a llegar de medicamentos, en este caso de vacunas de manera puntual, sino además también cambia la lógica, asignándole ya una labor operativa al presidente de la República y haciendo responsable de una operación que pareciera más bien operación tortuga lenta que una operación correcaminos, en la cual se pretende establecer una lógica alterna al Sistema Nacional de Salud, que es el que está en ley, al Consejo Nacional de Vacunación, que es el que está en ley para vacunar. Entonces, lo que sí estamos convencidos es que la renuncia de la directora del CENSIA también se llevó a cabo en la máxima transparencia, al no estar de acuerdo con la política que se estaba reflejando sobre las rodillas del gobierno federal. Entonces, tanto en las preguntas parlamentarias al informe del gobierno, como las dudas grandes que tenemos de que este retraso en la vacuna de Pfizer, dado que no sabemos el contrato, conocíamos solamente que había un convenio supuesto para vacunar a 17.2 millones de personas, que son 34.4 millones de dosis. No sabemos si los 68,000 millones de pesos que se obtuvieron de los fideicomisos se iban a dedicar a las vacunas, conforme lo dicho en el Congreso cuando se aprobó esta iniciativa, y también los casi 73,000 millones de pesos extraídos del Fondo de Gastos Catastróficos, pues ya serían 140,000 millones. Los cálculos que tenemos en el grupo parlamentario es que, considerando los 190 millones de vacunas necesarias para vacunar a los mexicanos, con base en lo que ellos dijeron, ocuparían 31,000 millones de pesos. No sabemos de dónde están sacando el dinero, como decía de manera muy acertada la diputada Cecilia Patrón Laviada, y tampoco sabemos estos anticipos que en teoría se estuvieron dando, pero que al poner ellos con total opacidad, según ellos pedido por las farmacéuticas, de que no se diga el monto de lo adquirido. Bueno, a nivel internacional están publicados esos montos de cuánto estarán costando las vacunas y estaremos pidiendo las cuentas a la brevedad posible. Es cuanto, Félix. Muchas gracias, diputado Héctor. A mí me gustaría nada más la precisión
con el diputado Romero Hicks en torno a la respuesta que le da Claudia. Entonces, quiero suponer que del semáforo epidemiológico estaría dependiendo las sesiones presenciales, porque, o recuérdeme tantito si la Cámara ya legisló precisamente para que las sesiones de Congreso General puedan ser semipresenciales o incluso, ¿cómo sería a partir del 1 de febrero las sesiones en Cámara de Diputados? Como el anterior periodo, semipresenciales también. Quisiera que me precisara esa parte. Maxi, gracias por la pregunta. La parte de sesión de Congreso General no ha sido legislada. Es un reto que tenemos por resolver y tendríamos que verlo de manera compartida con el Senado de la República. Lo que sí está resuelto es el desarrollo de las sesiones de comisiones y del Pleno de la Cámara de los Diputados. Y esa sí puede ser semipresencial y telemática. Y solamente requiere presencial para cambios, para votaciones que requieren mayoría calificada. Eso no está resuelto. Por eso la preocupación, tenemos que hacerle diagnóstico y tratamiento. Entonces, tendría que ser obligatorio que la sesión de Congreso General sea presencial, porque todavía no hay una legislación y la Constitución, si se apegan a ella, establece que pues tiene que ser en la Cámara de Diputados como sede del Congreso, las dos cámaras, ¿no? No prejuzgo en este momento, pero sí tenemos un reto por resolver. Gracias. Claudia Salazar. Sí, sí está todavía. ¿Y Maxi, todos están por ahí? Maxi no la veo, pero Claudia sí. Nada más Claudia, diputado. Claudia, ¿me escuchas? Sí, diputado, aquí estoy. Mira, te adelanto una posible combinación, Ajá. pero no es un acuerdo. Lo digo con cautela y pidiendo prudencia. Lo que podría buscarse para la sesión de Congreso, que no sea legislado, es que del lado del Senado esté el quórum mínimo, es decir, 65. La parte de los diputados se puede hacer de manera telemática, porque esa parte sí está resuelta para el quórum por lo que se refiere a los diputados. Este es el tipo de cosas que tendríamos que estar explorando. No es un anuncio, es una búsqueda que se está haciendo. ¿Me explico? Sí, mi diputado. Oiga, ¿y podrían considerar también sesionar solamente un día a la semana, tener 2 sesiones en un día, como lo consideran en Senado? Parecería innecesario llegar a eso a menos de que se vea que esto continúa en rojo intenso, porque ya está resuelto. Hay un quórum mínimo de 129 en presencial y los demás lo hacen a distancia. Siempre hay que estar abiertos al tema de salud pública. El reglamento que aprobamos nosotros, como se recordará, considera sesiones los martes y los miércoles, es una presencia mínima. Y de los 129, por el tamaño de los grupos, cada quien tiene sus asignaciones. Son, por ejemplo, 20 del PAN y estos pueden ir rotando. Sin embargo, esto hay que verlo día a día. ¿No están preocupados del alto porcentaje de infecciones que hay? Digamos que moverse simplemente un día en la Ciudad de México es un riesgo. Por supuesto que estamos ante un escenario inédito y no tenemos capacidad de pronóstico, mucho menos de certeza sobre lo que va a ocurrir. Entonces, si se requieren tomar medidas, habría que verlo en su momento. No quisiera prejuzgar, porque no soy la autoridad para tomar la decisión. Es una circunstancia que tiene que ver la presidenta de la mesa directiva y la mesa directiva y la colaboración que en esto tendría que brindar también la Junta de Coordinación Política. Si ustedes tienen sugerencias, con mucho gusto. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Y nada más que quería no dejarlo tan en el aire. O sea, sí estamos buscando alternativas,
pero no hay una solución todavía. Y pediría prudencia. Muy bien. Gracias. Gracias. Bien, gracias a todos. Hasta pronto.